Bienvenidas y bienvenidos a todos los radioescuchas a esta segunda edición de nuestro boletín radiofónico. Transmitimos desde el Centro de Información y Aprendizaje Virtual de la Provincia de México, CIAP, cuyo reciente relanzamiento celebramos con un divertido rally, en el que, como recordarán, participaron más de 70 miembros de los equipos educativos de nuestras obras apostólicas. Antes de comenzar con la entrevista de hoy, les compartimos con gusto que en la sección de oferta formativa interna de la página del CIAP se encuentra ya alojado el curso de Introducción al Modelo Educativo, dirigido a todas las facilitadoras y facilitadores de nuestra provincia. En la página de inicio del CIAP encontrarán también el acceso al programa radiofónico quincenal Construyendo Comunidad del Proyecto Apostólico de León y finalmente, y entre otras novedades, la liga para inscribirse al 30º Encuentro Internacional de Educación a Distancia organizado por la Universidad de Guadalajara a realizarse del 28 de noviembre al 2 de diciembre de este año. Comencemos pues con la entrevista y para ello permítanme comenzar diciéndoles que se encuentra con nosotros Gaby Rodríguez, directora del área de investigación e innovación educativa, quien nos explicará a continuación de qué se trata la entrevista de hoy. Estimados radioescuchas, el interés en esta entrevista surgió hace unos meses, cuando acababa de comenzar la invasión de Ucrania por Rusia. A las tensiones geopolíticas ya existentes, que involucran a cada vez más actores, se sumó recientemente el recrudecimiento de los conflictos entre China, Taiwán y Estados Unidos. Ante este panorama, hacemos una pregunta fundamental. ¿Cómo construir un mundo pacífico en el mundo actual? Para dar respuesta a estas preguntas, en esta ocasión hemos invitado a Ana. Ana Ramírez es exalumna del Colegio Guadalajara y religiosa del Sagrado Corazón. Trabajó 28 años en colegios, en Guadalajara, en San Luis Potosí, en México y sobre todo en Chihuahua. 8 años en la Granja Hogar y 12 en Educación Popular. El seguimiento de Jesús y la misión de educación con mucho amor han llenado su vida de sentido. Y pues tenemos también el gusto de tener con nosotros a Fabiola Naja Sánchez. Ella es licenciada en Educación y desde hace 20 años se viene formando como promotora en Cultura de Paz a través de la organización civil Crecer, de la cual es cofundadora. Durante el tiempo que fue directora de la organización, impulsó proyectos a favor de la convivencia no violenta en escuelas públicas, en zonas urbano marginadas y rurales indígenas. Actualmente es directora de secundaria del Instituto Mater y miembro del equipo coordinador del Diplomado de Educación para la Paz que se imparte en la Universidad de Monterrey. Ha sido impulsora de varias redes locales y regionales. Adelante, Ana. La guerra exterior es manifestación de la guerra interior. ¿Han pensado alguna vez en eso? Hay un jesuita, Javier Meloni, que dio una conferencia con ese tema y habla de que Putin y Biden son personas que quieren el dominio, que no cumplen los compromisos que se han comprometido en sus países a cumplir, que no respetan los derechos humanos, que se ponen por encima de las personas. Y la repercusión de esas actitudes está teniendo un impacto mundial que está afectando a gran parte de la humanidad. Pero he aquí que si somos honestos, nosotros también estamos teniendo este tipo de actitudes. La repercusión de nuestros actos es muy limitada en nuestro ámbito cercano, pero la actitud sí la tenemos muy similar. Aquí sería el momento de recordar las palabras de Jesús: el que esté sin pecado, tire contra ella el primero la piedra. ¿Con qué cara condenamos cuando las actitudes nuestras son tan parecidas a las que están causando ese desastre? Hace mucho yo tomé un taller con Anthony de Melo y nos decía que es básico cuidar la unidad interior en nuestra persona, y se nota eso, que no lo estamos haciendo
cuando una parte de mi persona regaña a la otra parte de la persona, cuando perdemos la unidad. Y perdemos la unidad cuando no somos lo que somos, cuando nos doblegamos a presiones, a ambientes que no resuenan con nuestra profunda identidad. Y al perder la paz y perder la armonía, también nos volvemos agresivos. Tenemos que cuidar esa unidad interior. Si vivimos en armonía con nosotros mismos, seremos capaces de vivir en armonía con los demás. Y eso puede ir organizando, suscitando una ola de actitudes de paz, de serenidad en nuestro mundo. Por cierto, esa conferencia de Meloni está en el repositorio. Se llama La guerra exterior es manifestación de la guerra interior. Les conviene escucharla. Muchísimas gracias, Ana. ¿Tú qué nos compartes, Fabio? ¿Cuáles son tus reflexiones, Fabi? Pues ante esta pregunta que nos hacen, lo que puedo compartir en mi reflexión es que el contexto actual que percibimos, pues sí, está lleno de desafíos sociales. Está lleno de necesidades no satisfechas sentidas por la población, es una realidad. Está lleno de violaciones a los derechos fundamentales que no generan bienestar. Y creo que el mayor reto para construir un mundo pacífico es transitar justamente de una cultura de violencia a una cultura de paz. Y el asunto es preguntarnos cómo le hacemos, ¿no? Me parece que el primer paso es reconocer la violencia que vive en nosotros, la violencia personal, la violencia colectiva, y dejar de normalizar esas conductas de violencia. Una violencia que es aprendida y modelada de acuerdo al contexto en el cual nos desempeñamos, ¿no? En el cual crecimos. Creo que primero es necesario reconocer esa violencia física, que es muy evidente, es la más evidente. Sin embargo, está la violencia cultural, la que tiene que ver con las normas, las creencias y los paradigmas, y la estructural, que es muy compleja todavía de identificar, ¿no? La estructural tiene que ver con la forma en que ejercemos el poder en la toma de decisiones y en el manejo de los recursos. Una violencia en la que nos vamos viendo, en la que vamos experimentándonos de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera también, ¿no? Y lo veo mucho en el contexto estudiantil, ¿no? Cuando nuestros alumnos pues van normalizando las formas de relacionarse, las formas de jugar. Hay que reconocer también que todos tenemos poder y que el ejercicio abusivo del poder genera la violencia, y el equilibrio del poder busca la construcción de la paz en el bien común. Si no consideramos el poder dentro de las relaciones, entonces pues la paz se vuelve un poco romántica, ¿no? Querámonos todos, todo es bonito, y tenemos que ser como muy conscientes que no es suficiente únicamente con evitar la violencia, es decir, desvincularnos de los demás, sino cómo generar una nueva vinculación, cómo generar estas formas pues de respeto, desde la tolerancia, desde lo cooperativo, justamente, ¿no? Son estas habilidades que tenemos que seguir desarrollando, y esa es justamente la propuesta, ¿no? La propuesta es generar esos espacios seguros, trabajar sobre el conflicto, pero no en conflicto creativo, ¿no? Sabiendo que el conflicto nos construye, y desarrollando habilidades personales, habilidades socioemocionales que nos permitan trabajar desde esta nueva perspectiva de relaciones, de cooperación, de tolerancia, abrazando la diversidad. Entonces creo que el reto está ahí, educar en y para la paz. Muchísimas gracias, Fabiola. También nos compartiste algún recurso para el repositorio, ¿verdad? ¿Nos puedes mencionar uno nada más? Claro que sí. Uno de ellos es una pequeña construcción que hicimos en la organización que represento en Crecer, pensando justamente en cómo dar los cómo específicos, ¿no? Sabemos que tenemos que construir la paz, nos comprometemos con ella, pero a veces nos hace falta, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Qué necesito hacer? Entonces ahí hay algunas recomendaciones tanto a nivel personal como para los padres de familia o quienes estamos en instituciones escolares, qué podemos hacer dentro de nuestras instituciones. Ojalá que les sea de mucha utilidad, y con mucho gusto las compartimos. Muchísimas gracias. Perfecto. Ana, ¿quisieras comentar algo al propósito de lo que nos ha compartido Fabi?
A mí me encanta que exista esa fundación que no conocía. Se me hace algo que responde a una necesidad urgente en este momento. Y creo que el que se empeñe en dar pistas concretas para que vayamos educando para la paz y viviendo la paz es una respuesta muy atinada, muy oportuna a la coyuntura que estamos viviendo, a una necesidad muy urgente en nuestro mundo. Te felicito mucho, Fabiola. Me encanta que esa fundación exista y lleve ya tantos años dando ese servicio tan valioso. Gracias, Ana. Pues tenemos ya 21 años de estar construyendo la paz a través de la organización, justamente con estas propuestas de trabajo en escuelas de zonas muy marginadas y también brindando 2 diplomados específicamente para la gente que quiera formarse más en estas habilidades de poder ser promotores para la paz. Gaby, ¿qué te gustaría agregar en relación a lo que nos compartió Ana? Me encanta, Ana, que haya tocado este tema tan importante sobre la paz conmigo mismo, la paz personal. Y yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos como seres humanos, revisando nuestras propias habilidades, ¿no? Nuestras propias violencias. Creo que Ana nos invita a que revisemos esa parte personal y que nos hagamos responsables. Y esta otra cosa que señala sobre la unidad me parece fundamental, porque sabemos que en la unidad no hay conflicto. Y lograr esa unidad, pues no es solamente pensar que todos somos iguales, sino que en la diferencia somos capaces de construirnos, ¿no? Y reconocer que la diferencia suma y no resta, ¿no? Entonces ese es un cambio de paradigma que me parece muy, muy valioso y gracias, Ana, por ponerlo sobre la mesa. Pues muchísimas gracias, con esto concluimos este breve segmento y definitivamente creemos que están en un enfoque muy, muy importante porque efectivamente las trincheras de la guerra entre Rusia y Ucrania nos pueden parecer muy lejanas, pero en realidad las trincheras que tenemos que enfrentar están en nosotros y a nuestro alrededor. En la búsqueda de construir una cultura de paz, cada quien tenemos que hacer esta batalla desde nuestro propio lugar, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por su participación y esperemos verlas pronto nuevamente en este programa radiofónico. Nos despedimos pues, no sin antes invitarles a ingresar desde la página del CIAF a nuestro repositorio institucional Graciela Volpe, que no ha dejado de crecer desde la primera edición de este boletín, contando ya con más de 600 recursos, entre ellos nuevos materiales sobre la historia de las religiosas de Sagrado Corazón en México y el mundo, lo mismo que un manual de estrategias didácticas. ¿Verdad, Gaby? Sí, así es. También les recordamos que están todas y todos invitados a participar, enviando recursos elaborados por ustedes para enriquecer nuestro repositorio. Hasta luego entonces. Nos encontramos en la próxima edición de este boletín.